Buenas tardes con todos, vecinos, amigos. Bienvenidos a nuestro 28º conversatorio Voces de Cotocollao. Ya cada semana, pues ya nos reunimos acá para hacer historia, para conocer historias nuevas. Estamos con un tema muy interesante y es un homenaje que se le hizo a nuestro héroe, a Rumiñahui, un poco conocido, muy controversial este personaje, como son todos los personajes históricos, ¿no?, que tenemos en nuestra historia. Su historia se cuenta de 1000 maneras diferentes. Hay falsos históricos en cuanto a la vida de Rumiñahui. Uno de ellos es la fecha en la que dicen que murió, su nombre, que si es de, digamos, entre comillas, ecuatoriano, o si es cusqueño. Entonces hay una serie de cosas que hacen de este personaje, que en lo único que sí coinciden todos es que fue el gran defensor de las tierras de Quito, se llamaba en ese tiempo, ¿no?, ante la llegada de Sebastián de Benalcázar. Voy a tomar unos 2 minutos, mi hermano, para conversarles y para contarles cuáles son estos falsos históricos, ¿ya? Porque es importante en estos espacios poner a relucir la historia tal y cual es, ¿no? Hemos hecho un estudio bastante largo acerca de la vida y de lo que significa Rumiñahui, ¿no? Su nombre, según el historiador Coba Robalino, es Ati Pillaguazo II, nieto de Pillaguazo, ¿no?, que era el cacique de la comunidad de Píllaro. Se llamaba Pillaguazo, y su madre Nati Hati, o Nati Hati, y él al parecer era hijo de Huayna Cápac, o sea, era hermano de Atahualpa y de Huáscar y de todos los otros incas, ¿no es cierto? Por lo cual Rumiñahui era inca, ¿no? Era un inca de estas tierras, y por eso tenía cierto rechazo con los pueblos de Quito. Y vamos a llegar a esa parte. No era tan querido por todos como se piensa, era rechazado. Les voy a contar rapidito. Cuando empieza ya la guerra entre Atahualpa y Huáscar, ¿no es cierto?, que no es porque el uno era el rey de por acá y el otro el rey por acá, no. Huáscar era el Zapa Inca, elegido por Huayna Cápac, y Huayna Cápac, su padre, le dejó a Atahualpa como el administrador de las tierras que eran de su familia, así dice, de sus abuelos, es decir, prácticamente lo que es ahora Ecuador. Cuando muere Huayna Cápac, Atahualpa manda a su padre, ¿no es cierto?, en una posición muy larga que duró varios meses hasta llegar a Cusco, pero Atahualpa no le acompañó. Entonces Huáscar eso le vio como que él no le quería, o sea, como que Atahualpa no aceptaba que Huáscar sea el Zapa Inca. Aparte de las voces en el oído, mira que él no te quiere, había un cacique Cañari, que le echaba voces para acá, que Atahualpa estaba confabulando contra él. Bueno, la historia es un poco larga. Y por eso es que se enoja Huáscar. A pesar de que Atahualpa manda nuevamente unos mensajeros y unas cosas para tranquilizar, decir, no, yo acepto, yo te acepto, yo solamente estoy haciendo es administrar como un Tucuyricoc, que eran los administradores del sector, acá. Bueno, Huáscar no hizo caso, mandó a sus hermanos y se armó la guerra. Entonces él elige a Quisquis, Calcuchima y a Rumiñahui para que defiendan a las tierras de Quito. Quisquis y Calcuchima avanzan hasta el Cusco, ustedes ya saben toda la historia, pues llegan hasta Quipaipán, ganan, ¿no es cierto?, ya se toman el Cusco. Rumiñahui se queda atrás.
Cuando le agarran preso a Atahualpa, ahí en Cajamarca, él se acercaba para liberarle, pero a Atahualpa, que ya había quedado de acuerdo con los españoles en que le soltaban, si es que le daban los 2 cuartos de oro y de plata, pues le dice a Rumiñahui que no se vaya hacia Cajamarca y que se regrese a Quito. Luego se enteró de que le mataron a Atahualpa y arma toda la defensa. Vamos a evitar toda esta defensa. Hasta más o menos hubo lo de la erupción. Luego de la batalla de Tiocajas, se acercaban ya, estaban a punto de destruirles a los españoles, e hizo erupción el Cotopaxi. Ya, hay una equivocación del padre Juan de Velasco y sus seguidores, que dice que la erupción fue del Tungurahua. Los estudios y las crónicas dicen que eso no fue así. Fue el Cotopaxi el que hizo la erupción, ¿no es cierto? Es más, los mismos españoles cuentan que fue la erupción. Cuando Pedro César de León llega acá, ya pasa por Quito, llega hasta Molaló, ahí dice, ahí le cuentan que hizo erupción hace poco el monte Boca de Fuego. Ya, entonces era el Cotopaxi, ¿no? Luego, bueno, pasan unas cosas, ya le agarran prisionero. Hay otro falso histórico, uno es lo de Tungurahua, otro falso histórico es la fecha en la que murió. Ya luego de unos días, vamos a decir, hoy festejamos la muerte de Atahualpa el 25 de junio de Rumiñahui, perdón, de 1534. Y eso no fue así. ¿Por qué es la duda? Porque hay una mala lectura de las actas de Cabildo del 25 de junio de 1535, en la cual se cuentan, voy a contar rapidito, hay un reclamo de un regidor hacia Sebastián de Benalcázar, en el cual le dice que él tiene que repartir el oro y las cosas entre los ciudadanos de Quito, entre los vecinos de Quito. Dice, ¿por qué? Dice, inclusive aquellos, ¿no es cierto?, que estábamos cuando llegó y cuando se le agarró prisionero a Orominabi, a Sina, a varios otros, dice, y se les ajustició. Entonces, y la gente cree que fue el 25, que decía, hoy les ajusticiamos. Pero lo que sucede es que él está contando de gente como Pedro de Puelles, como otra cosa. O sea, cuando, por ejemplo, hubo gente que se fue hacia Puerto Viejo y otra gente que se fue hacia Tomebamba. Y esa gente, como Pedro de Puelles, como los otros que no se vienen al nombre, ellos se fueron antes de que lleguen a Quito. Y eso quiere decir que a Rumiñahui le tomaron prisionero, le toman prisionero en la laguna de Limpiopungo. ¿Ya? O por el sector de ahí, le toman de prisionero 3 soldados. El soldado Miguel de la Chica, Juan del Valle y otro soldado de apellido Hernández, porque él estaba herido. Estoy saltándome así las cosas, ¿no? Le comen prisionero y le traen hacia Turubamba. Y hay una cosa que es muy interesante, cuentan en otra crónica, dice, estuvimos con ellos ahí donde el capitán durmió antes de llegar a Quito. Y Benalcázar durmió en Turubamba. Eso quiere decir que la muerte de Rumiñahui es entre el 1 y el 4 de diciembre de 1534, antes de que entren a Quito, ¿no? Ya fundada la ciudad, la villa, que la villa ya sabemos que fue fundada el 28 de agosto, ¿no es cierto? Entonces, estas historias hacen grande. Ahora, lo más importante de esto es toda esta capacidad que tuvo para organizar a los pueblos. No a todos los pueblos, pero sí a gran cantidad de los pueblos de Quito en defensa de los españoles que venían, con la única intención, Benalcázar vino con la única intención de hacer riqueza. Él no vino, aparte de que vino sin el permiso ni de Pizarro, ni de Almagro, pues él se vino solo.
haciendo unas trampitas por ahí. Vamos a hacer un conversatorio sobre esto posiblemente en diciembre. Entonces, y Benalcázar llega con esa única cuestión, o sea, vamos a conquistar, vamos a encontrar dinero, riquezas. ¿Por qué? Porque él, en la repartición de lo de Cajamarca, siendo uno de los principales, había recibido solamente 5,000 pesos de oro y estaba bravísimo. Entonces poquito para mí. Sí, luego de Pizarro y de Pedro Pizarro, un otro soy yo, porque solamente me dieron 5,000. Entonces él quería riqueza y por eso llega aquí. ¿Qué le queda a Benalcázar? Sí, él fue el conquistador de Quito, pero no fue el fundador tampoco, ¿no? Entonces es esta imagen, la de Rumiñahui, que muchos historiadores dicen el traidor, que le ha matado al hermano, que le ha matado a Yescas, ¿no es cierto? Y que violó a todas las vírgenes del sol, y que se robó todos los tesoros y que les fue a esconder en no sé dónde. Eso es falso. Rumiñahui llegó a Quito antes que Benalcázar, tomó a la familia de Atahualpa y les llevó a esconder en el noroccidente. Cuando Benalcázar llega acá, ¿no es cierto? Eso fue en junio, cuando Benalcázar llega en junio de 1524, antes de que se funde la villa de San Francisco en agosto. Llega en junio, él se entera de eso y le envía al rey Luis, uno con 50 de caballería, a rescatar, entre comillas, ¿no?, a la familia de Atahualpa en el noroccidente. Será en Palmitopán, en Turipe, no sé dónde sería, pero le va y se rescatan, y de ahí les toman a los hijos. O sea, él les rescató a los hijos. Y las vírgenes del sol, que está mal dicho porque no eran ninguna vírgenes del sol, sino eran las payas, o sea, las esposas del Inca, o las ñustas que eran encargadas de cuidar los templos y ese tipo de cosas. Sí, por supuesto. Entonces, Rumiñahui sí es un héroe. Él sí le cuidó a la familia de Atahualpa, a sus sobrinos, ¿no es cierto? Y a toda la otra gente. Él impidió, y por suerte de la naturaleza o por lo que sea, bueno, una erupción de un volcán y del Cotopaxi no se llega a ser tremenda, ¿cierto? Mientras los indígenas decían, pues era un castigo de la madre tierra, la Pachamama, o de su ser tutelar, uno de los más importantes de acá, que siempre fue la mama Cotopaxi. Después le dijeron Taita Cotopaxi, ¿no? Entonces sí, era importante. Y los españoles, en cambio, hasta le dieron a la Virgen. Y por eso hacen una iglesia, la iglesia de la Balvanera, en agradecimiento por haberle salvado la vida. Entonces, los unos con su religión y los otros con sus creencias, en un mismo escenario. Esto dice la historia. Entonces, hacer una... yo me ponía a pensar con lo que va a hablar ahora y con esto termino. Quería darles una idea de qué es lo que era Rumiñahui. ¿Ya? Luego le dicen que no, que él era un asesino, que él mató a los quitus aquí en la quebrada colorada aquí en Pomasqui. Sí. Pero ¿qué es lo que sucedió? Cuando Benalcázar llega en junio, 7 caciques de la zona de Quito se acercan a él para hacerse amigos, porque ellos estaban en contra de los incas, y ellos eran incas y mitimaes. Entonces se hacen amigos, y como castigo es que efectivamente hacen la matanza de los quitus en Pomasqui. Ya, entonces todo tiene la historia, tiene sus porqués, ¿no es cierto? Entonces es la imagen, pero es la forma como se cuenta la historia. ¿Y por qué lo hizo? Porque es guerra. Los quitus estaban en contra de los incas. Por supuesto, una parte de ellos, ¿no? Tanto es así que a los quitus les agarran a una buena porción y les mandan como víctimas hasta Titicaca. El lago Titicaca. Sí, para allá les agarraron un grupo y les mandaron para allá, para que no haya fuerza acá. Luego llegaron acá los guayacuntos, eso es otra historia. Entonces, Rumiñahui sí es un héroe de estas tierras, en todo sentido.
nada que él quería ser shiri. Bueno, dice el shiri inca Rumiñahui no está mal, pues primero los shiris hay que, ese es otro tema, pero no, y que no. O sea, él nunca quiso ser rey, él solamente quería cuidar bajo las órdenes que le había dado su hermano, que era el administrador de todo esto, y que de luego ya fue inca, ¿no? Ya, ok. Atahualpa sí fue coronado Zapa Inca. Él era el inca de El Tahuantinsuyo. Y disculpa, Rumiñahui, ¿qué rango tenía? Él era general. Sí, era general. A él sí le nombraron todos los pueblos en una reunión en Cache, dijeron usted, quiero que usted diríjala. Y hay un dato súper interesante, mira. Los españoles, mientras cuando Benalcázar venía y decía quién es el que les guía a ellos, y no sabían el nombre. Y decía más o menos sería finales de noviembre cuando les agarran prisioneros a los otros caciques en el sector de Siquios. Ahí le preguntan quién es el que dirige. Y ahí le dicen Uromiñahui. El nombre no significa cara de piedra, también quiero contarles eso, que es lo común decir. Rumiñahui significa cara de piedra, y no es verdad. En quichua antiguo, porque aquí dice el quichua antiguo, cara es huya. Ñahui sí es ojo, ¿ya? ¿Pero tienen nombre y apellido o son...? No, son nombres que te dan una característica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que significa Rumiñahui? Eso sí, también hicimos un estudio bastante largo sobre eso. Viene de porque ese es quichua, ¿no? Ese es un nombre quichua. Uro significa feo, ¿ya? ¿Qué cosa? Feo. ¿Pero qué palabra? Uro. Es que el nombre, ya les voy a decir por qué. Uro significa feo y Miñahui ya es una construcción que significa ojo feísimo. Ya. ¿Por qué? Porque la historia dice que Rumiñahui tenía un ojo blanco porque le habían herido en una batalla. Entonces, el nombre significaría, el nombre o el apodo que le dan en quichua significaría ojo feísimo. No, la cara no significa. ¿Por qué? Porque cara, significa, se dice huya. En quichua. Huya. Huya. Cara. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el nombre no es Rumiñahui sino Uromiñahui? ¿Ya? Porque los españoles hablaban, le castellanizaban a las palabras desde lo que escuchaban. Y la mayoría de los españoles le dicen Orominavi. Orominavi. ¿Ya? Benalcázar le dice Oromina. Le decía Oromina. Entonces, el nombre viene de oro. Entonces, como no hay oro en quichua, es oro. Y oro significa feo. Entonces, el nombre de Rumiñahui, esto yo lo expuse en la Academia Nacional de Historia y no me han refutado. ¿Ya? Porque siempre refutan. Así como yo refuto, también refutan la gente, ¿no? Y Rumiñahui tenía bastante riquezas. Porque siempre nos han hablado en historia desde la escuela. Mauricio Quirós es la fuente. O sea, en el quichua, pero ¿de dónde está la fuente que explica esto? Porque la historia está mal dada. Yo. Y también de la escuela, como les da la gana a todos los historiadores. No, es que no es tanto así. El inconveniente es que viene luego y lo utilizan al quichua para las traducciones. Y el quichua no es la forma como hablaban en 1534, porque allá hablaban el quechua, chincha y suriano. Entonces, sí, lo van cambiando. Entonces ya empiezan a dar otros signos. Como hablaban en 1534, porque allá hablaban quechua, chincha y suriano. Entonces no está tan equivocado. El único inconveniente es que no lo utilizan al quechua de esa época. ¿Ya? Esa es una investigación mía, está publicada, ¿ya? Y como les dije, esto yo ya les puse ante alguna gente, ¿ya? Y no se va a quitar, o sea, todo el mundo va a seguir diciendo Atahualpa, como Rumiñahui significa cara de piedra, y hay cosas que no se va a quitar.
está en la mente colectiva, así como Quito se fundó el 6 de diciembre, que es una mentira Sí, del en tamaño las de, escuelas eso. el tamaño de Quito, ¿no? Hay una historia que dice que Rumiñahui sacó todos los tesoros de los templos y que escondió. Entonces, pero no saben exactamente dónde escondió y creo que dejó en el cerro de los Yanganates. Mucha gente iba y nunca, y hasta hubieron gente que desapareció en esas expediciones, pero nunca se encontró. O sea que él no sacó nada de los templos porque todo quedaba ahí. A ver, la quimera del tesoro que se había recogido acá en el norte para entregarle en Cajamarca para la liberación de Atahualpa, Pero bueno, ¿ya? Es eso. Amigos, es eso, es una quimera. Benalcázar no encontró nada en su camino hacia Quito. Perdón, y que Quito estaba incendiado. Ah, esa es otra falsedad, ya os voy a explicar por qué. ¿Ya? Sí, no me voy a enamorar mucho más ya de este paso, discúlpame, pero sí quería dar una introducción para que vean la importancia de lo que hizo tu tío. Porque ese es un homenaje, a lo mejor el homenaje más grande que se ha hecho a Rumiñahui es lo que hizo tu tío, ¿no? y se merece más. Y por la trascendencia. Ya, no encontraron nada mientras venía haciendo poquitas cosas. Cuando Rumiñahui llega acá, Quito no era un Cusco, pues. Quito era una ciudad que estaba empezando a ser importante, ¿ya? Y si retiró algunos tesoros de esas cosas, pero cuando Benalcázar no encontró nada, cuando vino a Quito no encontró nada, ¿ya? Ese fue cuando Benalcázar, ¿dónde encuentra? Algo en el Quinches, donde hace una matanza de más de 3.000 personas, y en Caranqui. En Caranqui se encontró templos de plata y un montón de, o sea, con adornos de plata y un montón de cosas. Entonces, eso, sí, la historia dice que él retiró todos los tesoros de los templos y los fue llevando, o que todos estos tesoros que se habían recogido para la liberación de Atahualpa él tenía y los escondió en los Yanganates. ¿Ya? ¿Por qué allá? ¿Por qué la gente supone eso? ¿Ya? Porque una vez que él esconde a los hijos de Atahualpa en el noroccidente, él se dirige hacia Píllaro y él lleva unas tropas hacia del Píllaro para atrás, o sea, para los Yanganates, ¿ya? Y supone que ahí fue llevando todos los tesoros. Él no tenía un ejército, él se fue con unos pocos hombres hasta Píllaro para la segunda defensa, ¿no es cierto? Llevar todos los tesoros que nos imaginamos nosotros que eran, pero una maravilla, necesitaría de un ejército bastante. Sí, había mujeres, niños, había un montón de cosas, ¿no? Pero se necesitaba. Los españoles eran 150 y ya cuando venían eran como 200 y tenían espías en todo lado. Era muy complicado y la historia hay que leer. Y sí, queda en el imaginario nuestro. O sea que netamente había una venganza de los originarios de esas tierras contra los incas. Los de Quito sí. Todos los que bueno, No todos, porque había pueblos a los cuales se les trató bien, como a los Cañaris, luego, ¿no? O como a los Turuaes, o a los Chimbos, y a algunos otros sitios. En el norte, Huaynacapa, ahí Caranqui hizo sus palacios, el palacio de Atahualpa también, ahí nace Atahualpa. Entonces, obviamente, esa gente estaba con los incas. Aquí no es que había un montón de incas, eso también, aquí había mitimaes. Eso, yo creo que eso le dejamos para un conversatorio, porque ahora hay que hablar sobre el homenaje, sobre este gran homenaje que se hizo a Rumiñahui, a Urumiñahui. No nos vamos a acostumbrar jamás a decirle a Urumiñahui. ¿Okay? Y otros datos muy, muy interesantes sobre el monumento a la niña equinoccial. Yo quiero que le recibamos con un fortísimo aplauso, ¿ya? Bueno, antes de recibirle. Entonces queda esto pendiente para un conversatorio en el cual vamos a conversar toditos sobre esto, ¿ok? Ya, entonces ahora sí.
Con la bienvenida al doctor Rodríguez, a su familia, a los hermanos, bienvenidos. Gracias, Gustavo, por venir. Ya, gracias. Te dejamos. Gracias, Mauricio. Muchas gracias por estar presentes aquí. Mi nombre es Gustavo Rivadeneira. Soy sobrino de Vicente Rivadeneira, la persona que hizo el Rumiñahui, el escultor. Para mí es un gusto estar aquí y compartir las experiencias que tuvimos con mi tío. Muchas cosas. Y además el que sea en este sitio, Cotocollao, porque es el lugar donde yo nací. Yo nací en Chimbacalle, perdón, pero casi toda mi vida pasé aquí. Entonces es importantísimo para mí hablar sobre Cotocollao y toda mi vida que pasé aquí, ¿no? Y todavía sigo. Aquí está, esta es la iglesia de Cotocollao y el parque 22 de agosto. Y la foto es de todos mis hermanos y algunas de mis cuñadas. Yo quiero contarles que antes de venir a Cotocollao en 1964, nosotros vivíamos en Chimbacalle. El Chimbacalle era la casa de mi abuelo, vivíamos en la casa de mi abuelo. El abuelo se dedicaba, era el director del ferrocarril en algún tiempo, antes de que yo nazca. Él estuvo de director del ferrocarril y después les cuento un poquito más de él. Aquí están todos mis hermanos, somos 9 hermanos, una fallecida. Entonces es importantísimo para mí hablar sobre Cotocollao y toda mi vida pasé aquí, ¿no? Y todavía sigo. Gustavo, soy el tercero. Marta, está aquí, que es la fallecida. Catalina, está por acá. Simón, acá. César, que está presente aquí. César. Después de César, Rocío, hermana, y Freddy, el último. 9 hermanos. 9 hermanos. Familia grande, familia numerosa, como dice aquí. De cierto te digo que Sancho, una familia numerosa, siempre es una familia feliz. En verdad, fuimos muy felices en ese tiempo. ¿Qué más puedo decirles? Nosotros vivíamos muy cerca de la iglesia de Cotocollao. Ahí están, ¿ve? Miren. Nosotros vivíamos aquí en la Machala, y Cuicocha. La Machala antes se llamaba Rafael Arteta, la calle Rafael Arteta, ¿sí? La Rafael Arteta, y aquí era la Legarda. Esta es la Legarda. Sí. Toda esta parte era bosques. Y esta era la vía Nono. Esto todavía no, la vía Nono. Sí, la quebrada es por aquí. Esta es la quebrada, el Niño Jesús. Cualquier pregunta, cualquier cosa, inquietud que tengan. Cualquier inquietud que tengan, por favor, al final. ¿Sí? Porque si no, nos distraemos. No salimos nunca, exactamente. Entonces, esta es la vía, la Legarda que es ahora, y la vía a Nono. En esta área era mi casa, y nosotros, la familia se educó, mis hermanos se educaron y yo, en el Alfonso del Hierro, Colegio Alfonso del Hierro, que está un poco más abajo, y mis hermanos mayores también se educaron en el Alberto Mena. Mis hermanas se educaron en el Albernia, en la escuela Albernia, que no creo que está aquí. La cuestión es que este sitio, este lugar era demasiado elemental, no teníamos servicio de agua, por ejemplo, casi. En verano sufríamos mucho de falta de agua y de todas maneras lo que más me impactó a mí es la naturaleza pura que teníamos. Nosotros teníamos campo, nosotros salíamos de la casa, no había ni siquiera divisiones, como ahora que todo está dividido. Salíamos de la casa y ya estábamos en el campo. Y por esta calle, por la Rafael Arteta, pasaban hasta bueyes.
gente sí, arriando vacas, ovejas y todo, ¿sí? O sea, era campo completamente. Además, esta parte, la plaza 22 de agosto, era el último sitio del bus que venía desde San Blas, es el Vergel Cotocollao, número 7. ¿Y Marín 7 Cotocollao era Ese era desde la Marín, este es desde San Blas. Y por favor, sí, desde San Blas era este. Me pierdo yo por favor, pierdo la hilaridad. Sí, por favor. No puedo. Sí, entonces, el Vergel Cotocollao venía desde San Blas y llegaba hasta el parque 22 de agosto. ¿Sí? Ya, 22 de agosto, perfecto. Este bus nos dejaba a nosotros ahí en el parque y de ahí íbamos a la casa. Imagínate, eran los últimos que íbamos en el bus, o sea, cogíamos en el San Blas y nos dejaba al final del parque y teníamos que caminar más hasta llegar al sitio este de mi casa. Era el final de Quito porque ahí había un puentecito. Un puente, o sea, era el sitio más alejado de Quito metropolitano, digamos así, no ciudad, como ciudad. Y, ¿qué más puedo decirles? Pasemos a la siguiente, por favor. Esta es mi casa. Hasta ahora sigue así, no ha cambiado. Y ahí está una familia, sobrinos, cuñados, tíos, amigos, vecinos, conocidos, parientes y todo. ¿Sí? Y ahí está el busto de Rumiñahui. Así era inicialmente, ¿no? Y después vamos a hablar del busto de Rumiñahui justamente. En este momento solo es que quería indicarles cómo era en ese tiempo, y esta parte es la calle Machala, y que se llamaba Rafael Artenta anteriormente. Aquí hay sembríos de maíz, y toda esta extensión, este terreno, era de los tíos, ¿no? Era de algunos tíos que se dividieron el terreno para construir, pero los únicos que construimos fuimos nosotros, familia Rivadeneira Vilés, y la familia en la Cuicocha, la familia Rivadeneira Almeida, que tenían su casa. ¿Qué más? ¿Perdón? En la parte de acá, la Cuicocha. Claro, la Cuicocha es detrás de la iglesia de Cotocollao. Sí. Vamos, sigue. Esta es la iglesia desde el parque de Cotocollao y la iglesia, miren. Ahí están los primos. Ya no es la piedra así. Ya no hay ese proceso. Ya, solo hay esto. Si ustedes van por el parque de Cotocollao, digamos la plaza, solo hay esto. La fuente. Sí, exactamente. Bueno, aquí estamos primos, Rivadeneira Almeida, Rivadeneira Vilés, Rivadeneira Almeida Rivadeneira, ¿no? Este es mi primo que ya está fallecido, Rabindranath, hijo de mi tío Vicente, que es el que hizo el busto de Rumiñahui, mi hermana Catalina, una prima, otra prima, Ramiro Almeida, Narji, Débica Rivadeneira, César está aquí, Simón Rivadeneira, Patricio, que está con unos binoculares, siempre inquieto, yo, Santiago Rivadeneira y José Vicente Almeida. Son todos primos. Nunca hubo agua en esa pileta, ¿no? No, sí hubo. No, de vez en cuando. Sabes que esto era en verano, entonces por eso es que no se ve que haya. ¿Y el año de esa foto es de ese 1966? Claro, 1966. ¿Cuántos años crees que tengo yo? Sí, yo tengo más de 60 y piquito. ¿Perdón? Y esa foto fue tomada por mi papá. Sí, es un recuerdo del parque de Cotocollao hace ¿cuántos años? Hagan el cálculo. Son 50 y más años, ¿no? 58 años. Ya. Continuamos. Seguimos. Bueno, seguimos, por favor. Ya después las preguntas. Bueno, en este caso no vamos a poder hacer, pero creo que está entendido todo lo que somos primos. ¿Se acuerdas que hablábamos de la quebrada que había en el trazo ese que ahí está? Esta es la quebrada. Y en esta
y en esta quebrada nosotros jugábamos porque estábamos muy cerca de la... No, juntos. El agua que había aquí era agua pura, limpiecita. De la cascada. Sí, era de manantial esta agua. Y esta foto es en un carnaval. Entonces ahí estamos, después de haber jugado el carnaval, nos metimos ahí al agua. Antes se acostumbraba a jugar carnaval. Sí. Aquí está Patricio, Catalina, Santiago, César, yo, mi tía hermana de mi mamá, creo que es Marta y Simón. Aquí abajo está César y Simón, los dos hermanos regando. Nos acostumbramos a hacer de jardinería y todo. Estoy hablando de esto porque es importante, no son cosas que vivimos nosotros. Sí. Acá está mi abuelo, el que hablaba de Chimbacasi, era el jefe del ferrocarril, y el papá de mi papá, y este es mi hermano mayor, él está aquí. Patricio, siga nomás, por favor. Esto. Puede ponerse acá. Póngase acá, por favor. Claro. Bueno. Esto es en el Parque Sodiro, donde estamos en este momento. Había un tobogán y ahí jugamos. Y ahí ese árbol, no sé si, me parece que todavía existe. Sí, este árbol. Este árbol. Es ese que está ahí. Sí, y esa foto es más o menos en la época, 1966, igual, como la otra foto que... Sí, ahí estamos, de los 7 hermanos que habíamos en ese tiempo. Después llegaron 2 más, aquí en Cotocodao. Sí, ahí estamos todos los hermanos. Patricio. Pero cortos acostumbrados a eso. Sí, por mi abuelo, le gustaba el cadete, corte cadete, nos hacía cada mes. Sí. Continuamos. Creo que no hay más por tiempo. Aquí está mi papá, mi mamá, el Rumiñahue al fondo, miren. Y acá están mis hermanas y mi mamá. Mis hermanas Rocío, mi mami, Marta, la fallecida, y Catalina. Catalina con su hija y el Rumiñahue al fondo. Acá es mi mamá, mi papá y mi hermano Simón Pedro. Está aquí. Pasamos. ¿Afuera de la casa? Sí, afuera de la casa. ¿Tu mamá cómo se llamaba? Gloria Avilés. O sea, ¿tú eras mi alumno? No, ¿Quién fue mi alumno? no sé, no, creo que algunos de mis hermanos más pequeños fue tu alumno. Simón, creo, sí. Ajá. Sí, continuamos. Soy yo y mi hijo, Pedro Rivadeneira Jaramillo. Él, eso es a la edad de 12 años, esta foto. Sí, cuando tenía 12, ahora tiene 27. Son ¿cuántos años? 12, 27, son 15 años, hace 15 años. Ya. Y él ahora es, psicólogo clínico y siguió una maestría, bueno. En este tiempo tuvimos oportunidad de hacer un programa en televisión, Mi Papá es el Mejor, y ganamos en el 2010. Ganamos Mi Papá es el Mejor. Y tengo por ahí, bueno, eso es todo, pasemos nomás. Ahí estoy yo. Sí, me dedico al yoga desde hace 30 años. Me gusta el yoga, o sea, para mí es la vida. O sea, bueno, es una parte mía, es una herramienta que me ha ayudado a estar estable y a tener una vida sana y a vivir tranquilo, ¿no? En armonía con todo. Eso es. Y yo pertenezco a esta organización, la Red Cultural para la Fraternidad Humana, que hace 30 años estoy en este grupo, y es un grupo, una institución cultural mundial que trabaja para reeducar a las personas en hábitos alimenticios y en prácticas que nos ayudan a tener salud, bienestar. Eso podría decir. ¿Cambiamos? ¿Pasamos? Es también control emocional de la persona, ¿no? Todo eso, todo. Después hablamos, si quieren, la pregunta. Aquí estamos todos los hermanos y la mamá. Ya en este tiempo mi papá ya había fallecido.
esta foto, con esta foto es. Ahí están todos los hermanos. Sí. Y aquí está, yo les tomé esta foto. Y hay una anécdota en esta foto, mi mamá está con la mano así como, le gustaba estar cogiendo sus semillas. Y ni me di cuenta que estaba la foto así, le tomo y ahí está con la mano así. Sí, pero no es que tenía así la... Aquí estamos en la misma fecha en carnaval y esta es la casa, vea cómo era. Este es en carnaval. Esta es una foto en Chimbacalle, cuando salimos de chiquitos, de Chimbacalle. Así, esta edad éramos, 7 hermanos. ¿Dónde estás tú? Yo estoy primerito, ¿ve? ¿Y tú estás aquí? Esa es la diferencia. Era el ultimito ahí. Claro, el último de los hermanos. Nos decían los 7 enanitos. Claro. O sea, son 3 mujeres y 2 varones. Tres mujeres y después Puro varón. varones, 6 varones. 6 varones. Continuamos. Aquí están las amistades. Aquí el señor Nelson Herrera. Por acá está el señor Antonio Minda y mi hermano. Una jorga que se hizo ahí en el colegio Alberto Mena. O sea, eran muy inquietos, especialmente este señor. Este señor era muy inquieto. Y por eso le decían Ciro Peraloca. ¿Y saben quién le puso el nombre, el apodo ese? El señor que está acá. El señor Antonio Minda. Él le puso Ciro Peraloca. Había un cómic en la que sí, que era un científico y aquí había un foquito, se le prendían las ideas con el foquito. Y el foquito era este señor. O sea, le decían a él Ciro Peraloca y a mi hermano le decían el foquito. Él les puso el apodo. El señor que está por ahí. Y por acá están algunos de los amigos. Byron Berbeo, que también se encuentra aquí sentado. Gonzalo Risueño, que no está. Bolívar Herrera, hermano de Nelson. Mauro Trujillo, también amigo. Bueno, Jorge Escobar, Pepe Serrano, Fabián Castillo también, tampoco están aquí. Vivimos unos momentos, pero hermosísimos. Allí les pueden contar después Nelson y Antonio Minda. Antonio, cómo vivimos estas épocas, ¿no? Con tantas cosas nuevas y descubrimientos y la llegada del hombre a la luna y todas esas cosas, historias que todavía están. Perdón, sí. ¿Tu hermano Patricio está ahí? Es el mayor. Sí, claro, él es Patricio. ¿El primero? El primero. ¿Estudió en el técnico Mena? Claro, era compañero tuyo. El foco, mi querido. El foquito, ya ves. Lo siento, Antonio. Continuamos, o si quieren, bueno, después pueden añadir cualquier cosa, después conversamos. Continuamos. Este es mi papá. Mi padre Antonio Rivadeneira Armendáriz, nacido en 1927 y murió en 2003. Pintor, escultor, decorador, artista versátil y autodidacta, dueño de una creatividad genial, ¿verdad? En homenaje a mi padre también es esto. Mañana cumpliría 98 años. Continuamos. Aquí mi padre trabajó en el Hotel Quito. Era jefe de decoración del hotel. Como jefe de decoración hacía muchas cosas, y dentro de esas cosas que hacía era figuras en hielo, esculturas en hielo. Y para hacer estas esculturas en hielo, él se metía en cuartos frigoríficos que habían en el hotel. O sea, él se creó eso, todo este arte, y ahí sale una reseña que hace el diario Últimas Noticias. Él era un autodidacta. Autodidacta. Empezó este trabajo de hacer esculturas en hielo por su cuenta. Claro, aquí todo describe. Ya les iba a escribir justo lo que dice aquí, ¿no? La entrevista que le hacen. Justamente él, como trabajaba en el hotel, tenía oportunidad de ver revistas de hoteles de otras partes y se dio cuenta que hacían figuras en hielo y que aquí no había esas cosas. Entonces dijo él, voy a comenzar a hacer yo, pues, a experimentar. Y comenzó a experimentar y con tan buen resultado que hacía todas estas maravillas. Esto en hielo. Es el escudo de México. Cuando hubo las Olimpiadas en 1978. Y disculpe,
levantado el hielo. Claro, o sea, tenían que entrar, eran bloques que calaba con una caladora de esas de los carniceros, así perpendiculares. Y después de los espacios estos, ya después de desbastar un poco, entraba con ese bloque a la parte donde había hielo bajo cero, 4 o 5 grados bajo cero, y ahí hacía las esculturas, porque si no se le derretía. Y estos trabajos duraban más o menos unas 4 o 5 horas, si fuera. Claro, y además estos tenían iluminación en la parte de abajo, eran iluminados. Si esto era para Navidad, para alguna fiesta especial, y también. Todo el tiempo era en los banquetes y recepciones especiales, las figuras de hierro era lo más importante. La decoración en general del hotel. Claro, toda la decoración. Ajá. Seguimos. Aquí está con Camilo Ponce, felicitándole por su trabajo a mi papá. ¿Sí? Camilo Ponce Enríquez fue un presidente de la República. Y ahí estaba, no estaba en la presidencia, estaba ahí afuera, estaba en campaña para... 1956. Sí, pero en este es más tarde. Sí. Creo que estaban en ese tiempo, no es que creo, estaban en ese tiempo fomentando el turismo recién, aquí en el Ecuador. Y aquí está, miren. Le pusimos esto porque no se ve Ecuador, decía ahí abajo, pero le pusimos esto para que sea mejor. Aquí está mi padre en plena actividad, está haciendo una máscara una réplica del sol del Banco Central, ¿sí? Esto hizo, es en el tamaño real el sol que está ahí, pero también hizo unos grandes. En el museo está exactamente. Es una réplica, ¿no? Ya. Claro, él trabajó mucho tiempo con Dituris en ese tiempo, o sea, la Dirección Nacional de Turismo. Entonces tuvo oportunidad de hacer todas estas cosas para llevar al extranjero como para exhibición, digamos, ¿no? En los stands que hacían para las ferias de turismo, justamente. Esto de aquí justamente es una feria en Bogotá. Es una réplica de San Francisco. En esta, no es San Francisco el original, es una réplica, miren. Y vean el tamaño, era inmensa. Esta la hicieron en la casa de mi tío. Claro, claro, nosotros estuvimos ahí ayudando, que se necesitaba mano de obra. Y esto le hicieron como las piezas en Lego, ¿sí? O sea, armar todas las piezas, imagínense, y llevar así hasta Bogotá. En Bogotá causó sensación esto. O sea, fue algo que y tuvieron muchas ventas a nivel comercial con este stand. También se armó en Guayaquil. Y es el mismo, ¿ve? Sí, en Guayaquil. Ahí está César, tú eres el que está ahí, César. Simón. Bueno. Este es en Guayaquil, que también se armó. No sé qué se haría, me estaba preguntando Mauricio, ¿qué se hizo de eso? No sé, realmente. Porque hubiera sido bueno de tener esto, ¿no? Hasta ahora. Continuamos. Nuevamente la foto, miren. Aquí en mi casa, aquí es la machala que es ahora. ¿Y qué pasó? El busto de Rumiñahui estaba en este sitio. La réplica del Rumiñahui. Porque el original estaba en la Plaza Indoamericana y era en bronce. Este era en cemento. ¿Sí? ¿Primero hizo este? No. El primero tiene mi tía en su casa. Hasta ahora. Ya van a ver. Ella tiene en su casa y era de... Eran 3. Sí, era de yeso. El primero fue en yeso. De ese le sacaron el negativo para hacer fundir en bronce. Después del bronce hicieron en cemento, con el mismo molde. Entonces habían tres Rumiñahuis. Y una vez una señora pasa por la calle y ve el Rumiñahui. Y había denunciado que le han robado el Rumiñahui de la Plaza Indoamericana. Entonces era que teníamos aquí. Denunciar. ¿Y este cuál es?
Este es otro, una réplica, sí, una réplica chiquita. Imagínense el tamaño que tiene. Este es una copia, después, ¿no? Se hizo esta copia. Continuamos, eso fue en 1964. Aquí comenzamos con mi tío Vicente Rivadeneira Armendáriz, nacido en 1929 y murió en 2006. Esta es su obra más relevante, el Rumiñahui. Este Rumiñahui fue inspirado en las facciones indígenas y la fuerza, tiene una fuerza especial, ¿no? Un carácter muy que da todo lo que era el Rumiñahui, como nos explicó Mauricio. Sí, aunque aquí no tiene el ojo chueco ni nada de eso, está bien bonito, cara de piedra. Y una cosa, ¿sí puedes regresarle un ratito? ¿Sí puedes regresarle, por favor? Una cosa importante. No, la siguiente. Bueno, no importa, entonces es la siguiente, la que... Aquí está es la Plaza Indoamérica, donde estaban todos los indios indígenas representativos de americanos, ¿no? Por eso es latinoamericanos, por eso se llamaba la Plaza Indoamérica, de los indígenas. ¿Puedo hacer una Sí, a ver. que es importante? El nombre de la plaza es Plaza Indoamericana. Ya. Ya. Luego se le cambia, no sé por qué razón. Sí, yo también siempre dudo de decir Indoamericana o Indoamérica. Es Plaza Indoamericana. Hay unas fotografías que yo lo subí al grupo una vez, en la cual está la piedra, que ahora está pintada, la piedra ya no había. Está con los grafitis. Esa piedra dice Plaza Indoamericana. Ya. Bueno, este es en este es busto. Sí, antes, esto es en la Universidad Central, en la entrada al teatro. Entrada al teatro, ahí está. Y lo que se ve aquí está la firma de mi tío, ¿eh? Dice B. Rivadeneira. Si ustedes van allá al busto que existe a la entrada del teatro universitario, van a ver B. Rivadeneira A. Aquí. Y en su dorsal derecho. Sí. El año no se ve bien, pero es de 1961. Pues esto lo hizo antes de que ustedes vinieran a vivir acá. Sí, claro, porque nosotros venimos a vivir en el 64. Sí, continuamos. Esto, bueno, ¿qué podemos decir más? Esto está en la entrada al teatro universitario. Ahora, anteriormente estaba en ese círculo en la Plaza Indoamérica o Indoamericana, pero le pasaron a este sitio porque había problemas de circulación. Y luego miren lo que pasó. En el 2000 o 1999, el busto fue retratado aquí en este billete que fue el billete de $1000 en ese tiempo. ¿Sí? Recuerdo. Y claro, una cosa que el Banco Central no reconoció nada a la familia ni al artista. Nada. Porque era otra cosa que me faltó. Bueno, el busto inicialmente ganó un concurso. Este concurso auspició la Universidad Central. Y se presentaron los profesores y estudiantes de la universidad en la Facultad de Artes. Y mi tío presentó su Rumiñahui después de hacer muchas variaciones, ¿no? O sea, tuvo un trabajo grande en hacer el Rumiñahui propiamente. Inicialmente el Rumiñahui fue hecho en arcilla, ¿sí? La arcilla la base del Rumiñahui era en madera, la original, en arcilla, sí, ¿no? Una base de madera, y aquí estaba la arcilla, y en la arcilla fue dando la forma del Rumiñahui,
viendo sus modelos indígenas, los aspectos de la cara, que sea una expresión de fuerte, robusto. Y además se basó en un indígena que frecuentaba la casa, Teodoro Suárez, un indígena, sí, el cuello es él, un indígena de Otavalo, de Natabuela, exactamente, sí. Esto fue en realidad de la Universidad Central. En la Universidad Central. Fue un concurso de la Universidad Central, a nivel de profesores y estudiantes. Y entonces este busto estuvo ahí exhibiéndose, pero el de yeso, inicialmente el de yeso, y cuando ya se eligió al busto que debía representar a nuestro país, ¿sí? Se hizo para eso justamente, para representar. Ganó el concurso y todavía era en yeso, entonces recién hicieron el contrato con el rector de la universidad para hacerlo en bronce después. Una consulta. ¿Sería que todos los que se escogieron exponían solamente Rumiñahui? Sí, no, era Rumiñahui. No es que era solo el que representaba a nuestro país. Claro, porque digo, ¿por qué no Atahualpa? ¿Por qué no? ¿Cierto? Eso, ahí sí no te podría decir. No había otro personaje. Claro. En el concurso. Puede ser que sí. Representar a Rumiñahui. O sea, se tomó la decisión de Rumiñahui. Solamente el rostro de Rumiñahui. Yo creo que no te podría decir exactamente eso, pero puede ser que, como tú dices, había opción a que hayan otros, no solo Rumiñahui, sino Atahualpa, sino que el que más les gustó fue ese, les impactó. Eso, este busto es un busto que existe en España, ahí está clarito, durante el acto de inauguración del busto de Rumiñahui en la Ciudad Universitaria de Madrid, a la izquierda del busto del doctor José Tome, cuando pronunciaba el discurso, bueno, y a la derecha, bueno, eso no nos interesa mucho, y lo importante es que este busto está en Madrid, España, en la Ciudadela Universitaria. Este es otro, claro, y es otro diseño, pero es Rumiñahui con las mismas, igualmente por el tío. Mire, ¿quién nos recuerda esto? Este logotipo, fue diseñado por mi tío, y hasta ahora creo que existe la vaquita, eso hizo mi tío, tiene ya mucha creatividad. Leche ilesa de sabores. Claro. Yo me acuerdo que tenía la tapa metálica de aluminio y aquí era la crema, tenía cremita aquí arriba. ¡Qué rico! ¿No es cierto? Le destapabas y te comías la cremita que sabe. Y después hicieron la leche ilesa que era de sabores. Pero era la original en vidrio, ¿no? Botellas de vidrio. ¿Y eso lo compraban en la tienda o lo repartían? Claro, esto le comprabas en la tienda. 1 litro. Y era leche pasteurizada. Muy bien, hemos hablado un poco de Rumiñahui, lo que más o menos, y ahora vamos a hablar de la mitad del mundo. La que tenía muchas, conocía mucho de la historia, es mi tía, esposa de mi tío Vicente, María Teresa Almeida. Todavía vive ella. Y entonces ella me relató toda la historia y también yo estuve vinculado con eso porque también estuvimos metidos haciendo el relieve ¿no? Después les cuento. La esfera fue hecha por el pintor, bueno, ahí está, si leen, les voy a leer. La esfera fue hecha por el pintor y escultor Vicente Rivadeneira Armendáriz. Los continentes fueron repujados en lámina de aluminio, pero los únicos en todo el Ecuador que lograron realizar este trabajo fueron mi esposo, el señor Vicente Rivadeneira Armendáriz, y su hermano Antonio, con sus hijos Santiago y Gustavo. Bueno, entonces vamos a ir más. Aquí están fotos de la elaboración. Aquí está el tío Vicente con la esfera. Aquí está mi papá. Y aquí está la base. ¿Cómo se hizo? La licitación fue primeramente, inicialmente solo la construcción, fueron tres contratos. El primer contrato fue de mi tío, que solo tenía que hacer los escudos y las pancartas de la estatua de la mitad del mundo, del monumento.
las caras laterales, 4 caras laterales con los escudos y los textos. Y luego, eso fue inicialmente, eso era el trabajo que tenía que hacer mi tío. Pero luego, ¿qué pasó? Que el consejo, esto era el trabajo del Consejo Provincial cuando estaba de prefecto Patricio Romero Barberis. Luego le pidieron a la Politécnica que haga la esfera, que haga la esfera, y resulta que no pudieron realizar la esfera, no sabían cómo hacerla y no tenían muchos elementos para hacer, y decidieron pedir ayuda a los hermanos Rivadeneira, a los ingeniosos hermanos Rivadeneira, y ellos solucionaron el problema haciendo un iglú, una especie de iglú. ¿De qué? Es una especie de domo, es un domo. Pero la estructura, la base eran maderas. Yo estuve ahí presente cuando construyeron esto, estuve metido en esto. En la casa de mi tío Vicente, que es por el Inca. Sí, esto era solo para tener las dimensiones exactas y la forma exacta, y se basaron en las, se imaginaron una naranja y los gajos de la naranja, ¿no? Y en base de eso comenzaron a hacer, claro, con ayuda de el diámetro y las dimensiones internas, pero la estructura es de madera entrecruzada, ¿sí? O sea, primero hicimos arcos como los paralelos y luego los meridianos cruzados, y se fueron entrecruzando las maderas para tener un soporte y sustentación, y quedó así, ¿sí? Bien reforzada la madera, porque era en doble madera de 5 milímetros, o sea 10 milímetros cada, ya. No sé si me hice entender, bueno, más o menos. Y entonces, en base de eso, comenzaron a hacer los continentes, y la Politécnica Nacional, en base de ¿Perdón? Repujado, los continentes repujados en aluminio. Y se tomó el aluminio porque es un metal muy liviano y resistente y no se oxida mucho, ¿sí? Entonces, esto sirvió como base para hacer los continentes y todo. ¿Perdón? ¿Qué tiempo más o menos se demoró en eso? Eso, creo que la espera por lo menos unos 6 meses o más. Sí. Esto, ¿qué más? Mi papá se encargó también mi papá se encargó de ayudarles, apoyarles, asesorarles a los de la Politécnica Nacional para hacer la esfera, la parte metálica, sí, la base, ¿no? Y sobre la base son los relieves estos, los continentes, ¿sí? Sobre la base esta inicial son los continentes y todos los relieves por aquí. Acá, en cambio, está mi tío esculpiendo la piedra en los escudos. Es una foto de los escudos bueno, no es el escudo, es bueno, no sé. Pero él era experto y tenía sus trabajadores para esculpir los escudos laterales, de 4 escudos las placas, y también las placas, los textos, las pancartas que estaban a los lados en las caras laterales de la construcción, ¿no? De la mitad del mundo. Pancartas grandes, y el peso de una de esas pancartas era como de 40 quintales. Sí, esta es la pancarta. Ah, claro, sí. Estaba dividida en 4 partes, entonces cada una de estas placas pesaba como 10 quintales. Entonces tuvieron problemas, el Consejo Provincial tuvo problemas para colocar estas placas, sujetarlas, porque la inclinación y todo, pensaron que con esa inclinación iba a quedar bien, pero no. El que solucionó fue no mi tío, sino unos maestros picapedreros de la basílica. Ellos dijeron cómo se tenía que hacer, ¿sí? Le pusieron placas metálicas a cierta distancia, aquí, placas metálicas para sujetar y sustentar a las piedras, ¿sí? Pasamos, seguimos. Aquí está, monumento a la mitad del mundo, el conocido, y ahí está la esfera
que mide 5 metros de diámetro. ¿Sí? Y las placas que le estábamos hablando, los escudos, el escudo en el lado, en la cara sur está Ecuador, en la cara occidental está España y en la cara oriental está Francia, los de la misión geodésica. ¿Sí? Eso les podría contar. Continuamos, creo. ¿Seguimos? Aquí está una escultura del Papa Juan Pablo II cuando vino, 1985. Y la persona que está aquí es un primo que está fallecido, José Vicente Almeida. José Vicente Almeida. Él medía 1,80. Imagínense la estatura de la... ¿Qué material es ese? El material es fibra me parece, sí, ¿no? Pero bien con relleno de macizo, fibra de vidrio. Este está en Cuenca, me parece. Sí, ahí está. Y este de acá está en Guayaquil. Sí, los dos hizo el tío Vicente. Este es en el Guayaquil, en Los Amanes, parece. 1985, cuando vino el Papa, tuvo oportunidad de hacer, y todos estos trabajos los hacía con mucho esmero, con mucha dedicación, siempre. Este busto es de Simón Bolívar y este medía 3 metros y está en Panamá. Ahí está el busto, miren, aquí. Simón Bolívar, ciudad de Panamá. ¿Y cómo así le pidieron a él que hiciera eso? Porque ya le conocían, o sea, conocían su trabajo. Ya conocían, claro. Y no solo, claro, conocían su trabajo y sabían que era... en cambio es mi abuelo, no el papá de mi tío Vicente, es por el otro lado, es el papá de mi mamá. ¿Sí? Abuelo, Enrique Avilés Torres. ¿Sí? Él hizo los atlas que hay en la entrada del Estadio Atahualpa. Y esos atlas inicialmente estaban en el banco de préstamos, que era en el centro de Quito. ¿Sí? Había el banco de préstamos, no recuerdo la dirección, debes saber quién. ¿Sí? Venezuela. Bueno, la cuestión es que esos dos atlas estaban en la entrada, el uno en la columna y el otro en la otra columna. Y como ya demolieron ese edificio, el municipio, no sé, le trasladaron acá y le pusieron una esfera arriba. Eso no es hecho por mi abuelo, no, esto nomás. Sí. Este monumento del Atlas, sí. Ya después se le popularizó como la bola. La bola. De la bola claro, de ley. Era una referencia para todos. Sí. La bola nomás. La bola, exactamente. Y aquí está mi abuelo con una escultura, no sé, un busto, no sé quién sería. Ese era mi abuelo, por parte de mi mamá. Aquí está mi abuelo con Velasco Ibarra. Enrique Avilés Torres expone al presidente Velasco Ibarra los problemas cartográficos del diferendo Ecuador-Perú en el año 1960, año en que Velasco declaró la nulidad del protocolo del Río de Janeiro. El geógrafo Avilés Torres disertó su trabajo en Washington, D.C. Claro, aquí está primero con el presidente y luego tuvo oportunidad de ir a Washington para exponer la nulidad del protocolo de Río de Janeiro porque era inejecutable. Había un problema en el divorcio actuaron del Santiago y el Cenepa y tanta cosa. Bueno, aquí está mi abuelo por el otro lado, César Ribanera Guarderas. Él fue director de ferrocarril en años 50, 60, y no solo aquí en Quito, sino estuvo recorriendo Ambato, Riobamba y Guayaquil. En ciertos momentos estaba en Ambato, en otros en Riobamba, en otros en Guayaquil, porque por allí pasaba el ferrocarril. ¿Sí?
Tuve oportunidad era una persona muy ingeniosa, autodidacta también, leía mucho y era un excelente administrador. La gente le quería mucho en Chimbacalle, y si hay mucha gente de esa época, va a decir, el señor Rivadeneira, chusa, una maravilla, un ser humano auténtico. ¿Él siguió viviendo allá entonces? Él vivió allá, en Chimbacalle. Él falleció en Chimbacalle, donde yo nací, justo en Chimbacalle nacimos algunos hermanos. Y esto es toda la familia nuevamente, los hermanos Patricio, Santiago, Gustavo, Marta está por, no le encuentro la marca, Catalina, Simón tampoco está, César está por aquí, Freddy tampoco, Rocío, la última de mis hermanos. Simón es el más bandido. Y las cuñadas. Bueno, y mi papá, que falleció en el 2003, falleció mi papá. Eso es lo que puede. ¿Está ahí con usted, su hermano? ¿Cuál? El señor. Claro, él es de mi hermano y está aquí. Aquí está él. Y yo estoy acá. Estoy por acá yo. Eso es, gracias por su atención. Y espero que les haya gustado la información. Y eso estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Soy profesor de yoga, por si acaso, ¿no? Así es que quieren hacer una práctica completa. Gracias a todos. Faltó decirles que el primer monumento Ahora sí, si es que hay alguna pregunta, ahora sí podemos hablar sobre eso. Sí, han heredado ustedes las habilidades de los demás. Sí, aquí mi hermano hizo hace 2 años una exposición en Casal Catalá. Soy el séptimo de los 9. Vale. Y creo que ha sido el que en realidad ha agarrado más lo que la herencia de mi papi. El legado. Sí. Sí, yo hago cuadros y todo, pero no soy. Yo solo por la encina nomás. En el arte de mi papi como ayudantes. Sí, claro, aprendimos de muchas cosas. Proyectos. Disculpa que te robe tu espacio. No, sigue nomás. No te preocupes. Sí, entonces, sí, todos los hermanos participaron en todos los proyectos que desde chiquitos, siempre estuvimos ahí con Ayudando al papá. ¿Está aprendido? Entonces, la memoria que tengo. Sí, pues el legado que nos dio él es esto de crear, la iniciativa de ser creativos, de ser productivos y creativos. Entonces, aprendimos y yo tengo, de mi mami y mi papi, de mi mamá saqué esto de la jardinería, que me encantan las plantas. Mi mami siempre estaba sembrando, cosechando y alimentando a sus hijos. Mi papá haciendo sus obras de arte y siempre dando lo que podía a la gente a Cotocollao, porque le conocían a mi papi bastante. Una pregunta, ¿usted hace arte también? Claro. Sí, yo soy artista, ahora soy pintor, escultor, hago fotografía y diseño gráfico también. Pero no es muy reconocido porque nunca nos ha gustado estar figurando. Ha sido esa. Sí, Carmen. Tuve la oportunidad de ser contemporánea de Santiago de Patricio. Carmen. Y tu mamá siempre me recibía muy cariñosamente. Y lo que me acuerdo es que tu papá hacía el anuncio de las películas. Claro. Eso nos olvidamos, claro, pues la parte esa de que... No. Era para el Bolívar. Mi papá hacía el anuncio de las películas del Teatro Quito, Benalcázar, Rumiñahui y Presidente. Y las pancartas, los grandes, los murales grandes. Antes no habían las gigantografías, sino que era pintado a mano. Las propagandas de los cines, de las películas. Claro, ponía las planchas de madera y empezaba a pintarlos. Eran tablas triples, 4 tablas triples paradas, una al lado de la otra. Ese era el tamaño del formato del... Y claro, le daban a él los afiches de las películas, ¿no? Entonces él tenía su afiche de la película aquí, ponía las maderas, hacía la cuadrícula y se ponía a pintar. Y me acuerdo que siempre
Todo a mano, todo a mano. pintado. Y mezclaba las pinturas, antes utilizaban las tierras de colores, las pinturitas en polvo, ¿no? Entonces él cogía la pintura en polvito, le mezclaba con agua cola, y sacaba los colores, y tenía las botellas, me acuerdo, una gama de colores que tenía ahí. Se subía en su tarima, que yo tengo el pedazo de madera donde se subía él. Y dale, al andamio, a pintar. Y siempre nos dejaba la esquinita de abajo. Claro, todo donde el logotipo de la Paramount Picture. Siempre, en todos los afiches, porque eran de la Paramount Picture por lo general. Sí, claro. Entonces el logotipo de la Paramount Picture me dejaba a mí o a él así de chiquito ya. Con las letras. Para rellenar. Las letras que se había que poner también ahí, llenando los espacios. Sí. ¿Qué más? Preguntas. Con Patricio en el técnico, mira, hubo otro Rivadeneira también, no sé si era del curso nuestro o era menor. Pero Sí, mi hermano Simón Rivadeneira. Él está ahí, Simón, por ahí. Simón Rivadeneira, él está en España ahorita y él hace esculturas y también hace dibujos y plumillas y cosas. Y también trabaja en turismo. Ya te reconocí. Patricio es en Guayaquil. Él tiene su familia allá y ya me acuerdo se quedó así, radicó en Guayaquil. Artista. Sí, algún rato. Ya me acordé, A lo mejor cuando esté aquí podemos hacer algo y reunirnos. No, pues vamos a sacar esta ahí. A ver, Pero también yo sé. el Rumiñahui fue inaugurado, estuvo en la Plaza Indoamérica desde 1962. Así es. Ya, ¿cuántos años? Son 62, 78 años, 38 años, 58 años, son 60 y algo más. No, Estamos cerca. 63 años. Ahí nos Claro, 63. La edad de mi hermano. Pero estoy yo por hacer Por ahí está. Oh, qué bien. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, terminamos. Le voy a dar mi Y ya. Parentesco Ya te con doy. Jorge Rivadeneira, no. Con el rector de la universidad. No, periodistas. Periodista, Jorge Rivadeneira. ¿No es Miguel Rivadeneira? También. Ya, no. Sé que, tampoco. Sé que el apellido Rivadeneira viene de Ibarra, ¿no? Eran de Ibarra, pero como mi abuelo viajaba mucho, entonces tuvo su familia, nacieron algunos hijos en Riobamba. Espérate. Nacieron unos hijos en Riobamba, otros en Ambato y otros en Guayaquil, me parece. Bueno, como eran también una familia muy numerosa. 9 hermanos. 02. Sí, por favor. 2, 5, 9, 6, 136. 1, 3. Ocurrió que don Antonio era agente jurídico. O si no, al Pero esto es de la casa. En el año 71 vino el astronauta Neil Armstrong. Vino 2 veces. Primero vino el 71 y después vino a la cueva de los tallos, que pasó borracho 3 días. La cueva de Styles. Sí, claro. Ocurre que en el año 71, cuando vino Neil Armstrong, don Antonio, para la cena que le dieron, le talló exactamente un módulo, ¿verdad? El Apolo 11 le talló En hielo. El astronauta se fue muy gratamente sorprendido de 2 cosas. El clima quiteño. En mes de julio él podía estar con un hielo en 2 horas. Y en la cena él hizo conocer al artista, pero no estaba el artista don Antonio Rivadeneira. Yo reconocí a don Antonio Rivadeneira. Era un hombre muy modesto, pero como son los genios de la auténtica modestia, no le interesaba impresionar a nadie, había hecho maravillas y a mí me lo contó en una forma muy discreta. Me dijo que no podía nada, pero que Neil Armstrong había querido conocer al hombre que le talló un módulo lunar en la cena, exactamente en hielo. El Apolo 12 ha de haber sido. El Apolo 11, claro. El que llegó a la luna. Neil Armstrong, el único. Yo tenía de juguetes Apolo. Entonces, eso era don Antonio. También hay otra. Llegó el 20 de julio del 69. Al Hotel Quito llegaba todo el mundo. Era el mejor hotel del mundo, creo que en la galaxia. Sí. Porque estaba en un lugar inmejorable. Pero también cuando vino Allende el año 70, compró unos cuadros de don Antonio Rivadeneira y se los llevó. Sí, se los llevó.
Claro, compró Y esos cuadros se quemaron en el Palacio de la Moneda. Entonces, el caso de don Antonio es que prácticamente era el artista que no se le conoció. Bueno, él no buscaba protagonismo ni buscaba tampoco saltar a la fama y que todo el mundo hable de él. Era tan sencillo que salía del Hotel Quito muy tarde y bajaba a coger el bus. Así de simple. Claro, no tenía automóvil. Noche, se bajaba en la plaza 22 de agosto, subía a la casa que hasta ahora vive la familia, y claro, cuando solían los perros a molestarlo, él simplemente con unos fósforos iba a la casa y espantaba a los perros. A ver, Yo me acuerdo que su papá se compró un Land Rover. creo que no está funcionando. A ver, haz. Tú le entiendes. Tenía el primer Ah, ya Land está bien. Rover aquí en Cotococha, nuevito. Ya. Y lo que me acuerdo es que tu papá, y debe estar, no sé, en tu sala, tenía un montón de retazos de tela. Claro. Y con eso hizo Sí, las sí. fachadas Ajá. de Quito. Claro. ¿Sabes? Ya, sí. Bien que me haces de acuerdo eso. Mi papá y mi tío hicieron, no sé si ustedes conocieron en Rincón La Ronda, restaurante. Ya. Ellos decoraron todo el restaurante con cuadros en collage, cuadros con telas de colores y con vistas de Quito. Sí. O sea, con perspectivas y todo. Y los marcos eran tallados en madera, o sea, tipo antiguo, ¿no? Y era un restaurante muy conocido, ahora ya no existe ese restaurante. Pero eso hicieron. Claro, los cuadros, gente fue y compró, bastante gente familia también compró esos cuadros, ya cuando el dueño... Pero eran unos cuadros bien bonitos. Pero eran bien grandes. Grandes. Sí, pues más grandes que estos. De todos tamaños, había un cuadro que era un mural así de la ciudad de Quito, pero impresionante, una cosa inmensa. Varios relieves, a ver, señor. No, el montaje de la... En ese sitio hacía las transmisiones del Roberto Machado y cuadros de Carlos de Efraín Machado, del Rincón La Ronda. Almorzando con el deporte. Exacto, ¿ves? ¿Ves que me acuerdo? Claro, yo sabía que... Las fiestas de Quito también pasaban. Fiestas de Quito, fue una maravilla. Las fiestas de Quito eran muy... Y unidos los colores. Sí. Quería preguntarte sobre la participación del señor Roberto Vera en esto de la construcción del monumento a al mundo. El primer monumento, porque el hijo Fabián, que también fue mi compañero en el colegio, ahora es dueño del Museo Intiñán. Sí, sabes que no desconozco, conocí a este señor, compañero de escuela, Fabián Vera, en la escuela Alfonso del Hierro, pero no desconozco. Ellos ganaron el concurso para hacer los bustos de los que existen, sí, de la línea equinoccial. Entonces todos esos bustos hicieron ellos. Solo los bustos de la entrada al monumento. Sí. Sí. El monumento en sí es de ladrillo, ¿de qué material es? Ahora está en Calacalí. El anterior. El primero. El primero, no, creo que de cemento nomás, me parece, no sé. Desconozco. Creo que mide 10 metros de altura. El monumento actual mide 30 metros. Claro, es mucho más grande. Algo adentro. Ajá. Ese es. Muy bien. Entonces, Los cubitos de... cualquier otro. Creo que estamos bien ahí y muchas gracias por la atención. Y gracias a todos. A ustedes, gracias. ¿Se puede tomar fotos al busto? Perdón. ¿Se puede tomar fotos al busto? Al que está ahí? Claro. Sí. Gracias. Aló. Por favor, no se vayan todavía, que la ahorita que no está saliendo. Recién está saliendo. Sí. Estas son las cosas que hacen de nuestros conversatorios. Algo diferente. Sí, y más que todo que tengamos la posibilidad de conocer cosas de nuestro barrio que normalmente no se conocen. O sea, jamás en la vida yo personalmente me hubiera imaginado que el busto
de Rumiñahui, que tantas veces hemos visto, que hasta gané un concurso de dibujo en la escuela porque le dibujé al busto de Rumiñahui, tenga algo que ver con nuestro barrio y con familias de nuestro barrio, ¿no? Y así han sucedido tantas historias y cada miércoles nos nutrimos con esas historias nosotros, ¿no? Y nos sorprendemos de la cantidad de herencia cultural y de herencia histórica, artística que tiene nuestro barrio, ¿no? Y que lo sigue teniendo todavía, ¿no? Entonces eso es precisamente lo que hacemos nosotros acá, miércoles a miércoles. Antes cada 15 días, ahora hacemos cada semana, porque ya los temas han avanzado y ya nos vimos obligados a hacerlo cada semana un conversatorio. Sí, sabes desde el principio. La próxima semana, y aparte de eso, hemos tomado ya la decisión, se ha tomado la decisión de una vez, un miércoles al mes, hacer música, teatro. Vamos a hacer con el teatro una vez que los talleres ya empiecen a funcionar, y ya vamos a hacer teatro o música. Entonces, una vez al mes va a haber música, cantantes, los artistas. El próximo miércoles, pues tenemos el homenaje al Día del Padre. No puede ser de otra manera. Ya le hicimos a las mamitas, ahora nos toca a los papitos, hermano. ¿Ya? Y con unas sorpresas, que es muy interesante. Vamos, aparte de nuestros artistas, no sé, que ya se han presentado anteriormente, vamos a tener un coro de 60 y piquito por acá. Ya les comentaremos más en las redes, porque esto es una coyuntura que estamos haciendo con el grupo de 60 y piquito de La Delicia. Y esto es lindísimo. No sé si hay un coro, había de los niños, no sé. Esto es lo importante, o sea, y está bien. no es que buscamos, es que la gente dice: yo quiero participar en el espacio de ustedes, yo quiero formar parte de lo que están haciendo ustedes acá en Cotocollao. Nos han pedido ya de Carcelén que empecemos a compartir las charlas, que se repliquen las charlas que hacemos de acá allá, eventualmente. En otros barrios también, para los 60 y piquito también, en los diferentes sectores de la administración social zonal La Delicia, que vayamos con los conversatorios eventualmente allá. O sea, los conversatorios han dado mucho que hablar en cultura acá en Quito, ¿ya? Y eso es obviamente por la presencia de ustedes. Siempre somos mínimo 30 personas escuchando historias de Cotocollao, y eso es una maravilla. Es una maravilla, o sea, yo sí les agradezco a todos ustedes, no les pido que me aplauden ni que digan viva porque están con la boca llena, pero sí, en verdad, todo lo que hacemos es para ustedes, es por ustedes. Este es su grupo Cotocollao, la tierra del trueno. Como dice el eslogan, hacemos cultura y hacemos historia para ustedes. Muchas gracias por estar aquí, disfruten ¿Sabes qué falta? Si me permiten. Daniel, la filmación esa. Un ratito, la última parte nomás, solo una cosita. Un minuto de filmación. Un minuto de filmación. Sí, a ver. Yo voy a intervenir. Solo la última parte de esos. Daniel tiene. Está sin sonido, pero bueno, vamos a tratar de. Sin sonido, vamos a ver si sale sonido. Este es un cuadro de mi tío. A los 17 años pintó eso. Y mide 3 metros por 2, algo así. Es un mural, sí, casi. Está en la casa de mi tía, en el Inca, en la avenida, por el Inca. Claro, dentro de la casa. Es una pared completa. Este es hecho en piedra. Tallado en piedra. Y ahí está el busto de Rumiñahui, el original. Este es el original es en yeso. El de
El de Cotocollao, el de en cemento nos denunciaron. Este no. Este es el original y de aquí sacaron el busto en bronce. Y la medida es bien grande. Ustedes van allá a la Plaza Indoamérica y van a ver que es una cosa grande. Es un busto grande. Hermosísimo ese busto. Es hermosísimo. Ahora repituche. Los ojos están cerrados. Sí. O sea, no está cerrado los ojos. Es que como era ojo de piedra, tenía que hacerle así, ¿no? No había un Mauricio Quiroz que reciba. Sí, yo filmé recién. Esto filmé hace una semana. Esto es de la casa donde se hizo la boda del... Ajá. Está en el Inca. En el Inca, más o menos. Ajá. Adelante un poco de los conversatorios que vamos a tener para el mes de julio. Tenemos en junio todavía un conversatorio más, el de la Escuela Manuelita Sáenz. Esa es mi escuela. Sí. Sí, tuvimos la suerte de... Con Mauricio nos fuimos una ocasión a la escuela y hablamos con la rectora y nos presentó a una profesora joven, pues al lado nuestro todo el mundo es joven, Nelson, que había preparado un tema sobre la Escuela Manuelita Sáenz. Entonces ese tema lo vamos a poner para el 25 de junio. Tenemos para el 2 de julio un conversatorio muy interesante y queremos aprovechar la oportunidad que se encuentra aquí el arquitecto Virgilio Tejada, pues vamos a hablar sobre el Colegio Nacional Mexicano. Un conversatorio en que va a intervenir mi hermano Francisco, va a intervenir el arquitecto Tejada, va a intervenir también el representante de la banda de guerra, Jorge Nieto, y también Félix Basantes. Sí, viene el 2 de julio. Y estamos conversando con nuestro amigo que está por aquí, con Nelson Segura, para desarrollar un conversatorio sobre la Revolución Juliana. Me parece que la fecha adecuada va a ser el 23 de julio. Julio. Entonces tenemos actividades culturales, históricas, artísticas, musicales, que queremos que nos acompañen. Gracias por la atención. Así que eso y mucho más. Falta la de fútbol, que también la vamos a poner ahí, hablar sobre el fútbol de Cotocollao. Listo, gracias por su atención, gracias por su... Si quiere más pancito, más todo, pues. Muchas gracias por su asistencia de siempre.